Bienvenidos a Economía en Corto. Yo soy Patricio y voy a estar con ustedes a lo largo del día de hoy. Este programa busca hacer un análisis teórico y práctico de la economía en México, desde diferentes ángulos y de una manera amena y productiva para nuestro auditorio. Ante la situación sanitaria que vive el mundo por la COVID-19, el análisis económico presente tiene que partir de este evento que ha remodelado la economía de todos los países. Si bien en México se estaba haciendo un esfuerzo de reactivación de la economía y con ello de combate al desempleo, la llegada de la pandemia provocó una caída del PIB más importante de lo ocurrido en la crisis económica de 2009. ¿Cómo es posible recuperar los índices de empleo formal ante una adversidad sin precedentes? Ahora mismo reflexionaremos con nuestras y nuestros invitados. Gracias por estar aquí. El día de hoy, en el estudio de Economía en Corto, nos acompañan Miroslava Hernández Nopal, egresada de la Escuela de Derecho de la UNAM. Bienvenida. Gracias, Patricio. Karina Lina Morán, licenciada de Derecho por el Centro de Estudios de Ciencias Jurídicas y Criminológicas de la Ciudad de México. Muchas gracias. Bienvenida. Un gusto. Y Alexander Silva Hernández, licenciado en Economía por el IPN y asesor del Congreso de la Unión. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Patricio. Una consigna fundamental de este gobierno ha sido la recuperación del empleo, el aprovechamiento de la fuerza laboral y de los recursos humanos. Sin embargo, el tropiezo mundial de la economía por la llegada de la pandemia ha obstaculizado el desarrollo, poniendo a prueba la capacidad de recuperación de todos los países. Y la primera pregunta que les tengo es, ¿qué diferencias observamos entre el índice de desempleo antes y después de la pandemia? Quiero empezar contigo, Alexander. Muchas gracias, Patricio. Igual a ustedes, bueno, ¿cómo estamos todos? Sí, mira, en el 2019 el porcentaje fue del 3.10%. Ya para el 2020 fue del 4.5%, hablando de marzo, cuando es la llegada del COVID-19. Y ahorita hasta julio, la última medición hasta julio del 2021 es del 4%. Entonces, basado en estos porcentajes de la tasa de desempleo, pues podemos ver cómo en un inicio se mantenía y posteriormente se dispara desde la llegada del COVID-19, evidentemente por el despido masivo de las personas, el quiebre de las empresas y obviamente por el confinamiento que se generó. Miroslava. Pues me gustaría establecer que además de indicadores muy generales a nivel nacional, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo nos menciona que de hecho podríamos focalizar o particularizar hacia determinados sectores para poder saber cuáles, por ejemplo, son los más vulnerables. ¿Cuál es el propósito de esto? Poder identificar incluso cómo impulsar políticas públicas e incluso redirigir determinados programas sociales que ya se encuentran en marcha. Es decir, en este aspecto, ¿a qué voy? Por ejemplo, hay dos principales cuestiones que tenemos que ver. El primero es que, por ejemplo, el 34% de las personas desempleadas habían sido personas que tenían una escolaridad básica. Pero después de la pandemia, o iniciada la pandemia, este porcentaje del 34% subió al 41%. Por lo tanto, fue un sector que realmente tuvo repercusiones en comparación incluso de sectores en el que la escolaridad era todavía mayúscula. Ahora bien, también en cuanto al tema de la brecha de género, se estableció que las mujeres tenían que ser desplazadas o se vieron obligadas a desplazarse como emprendedoras hacia el sector informal, con lo cual claramente se encontraron en una desventaja en comparación, pues, de los hombres. Y en ese sentido me parece que estos sectores vulnerables deberían de ser tomados en cuenta para entonces redirigir estas áreas de oportunidad y poder establecer la atención necesaria para evidentemente evitar futuras repercusiones mayúsculas. Miroslava, ¿y cómo crees que la pandemia afectó en la creación de empleos? Con base en datos del IMSS y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, establecieron sus indicadores de que el pico más alto de crecimiento en empleos fue en el 2018, en mayo. A partir de ahí, que fue del 4.5%. A partir de ahí, fuimos a la baja. Tan es así que inclusive en febrero del 2020, es decir, un mes antes de declarada ya la pandemia, este indicativo estuvo en 1.5%. Entonces, claramente, pandemia o no pandemia, no estábamos en este sector de la mejor manera. Ahora bien, tampoco voy a decir que la pandemia no tuvo repercusiones. Claro que las hubo. Y al menos hubieron dos tipos de shock. Un shock externo y un interno, que es como me gusta un poquito mencionarlo. En la parte del externo, apela a una cuestión de que, para empezar, la economía mexicana es una economía de enclave. ¿Esto qué quiere decir? Que suele importar insumos y suele exportar ya bienes completamente hechos, ¿no? De alta y media gama. Eso significa que es muy dependiente del sector externo. Además, muchas entidades federativas están
directamente relacionadas con el turismo. Esto significa que si tampoco hubo, por ejemplo, por cuestiones de pandemia, pues esta visita, claramente no hubo esa inyección que se esperaba. Pero también no estábamos en las condiciones más favorables posibles. ¿Tú qué opinas, Alexander? Yo difiero en el comentario de Miroslava referente al tema de los apoyos, no tanto porque no hayan existido o porque hayan sido los mejores, sino porque el simple hecho de enfrentar una pandemia, pues nos pone en una condición donde se tenían que satisfacer diferentes necesidades y prioridades que estaban atendiendo al país, como en su momento, y sigue siendo actualmente el tema de salud. Entonces, no son cosas aisladas, pero hay cosas que se tenían que atacar de raíz. Karina, ¿tú qué opinas? Considero que se frenó desde el momento en que la pandemia puso, ahora sí que profundizó los fallos que tenemos en los mercados laborales dentro de ello. O sea, en el momento de que las empresas, tanto grandes como pequeñas, tenían de cierta forma que reducir pues, sus horarios laborales, así como cuando viene el despido. En ese momento se frena. O sea, si ya estás despidiendo, si tienes que hacer, si ya no tienes los recursos suficientes, ya no tienes ese avance para seguir con dichas creaciones. Entonces, ¿tú crees que estructuralmente ya estábamos un poco, digamos, flojos? Sí, de cierta forma sí. Sí. O sea, solamente lo que hizo esta pandemia fue realzar esos fallos que teníamos dentro de los mercados laborales. Alexander, ¿y tú qué opinas de cómo, o sea, cómo crees que este gobierno reaccionó ante la frenada de esta creación de empleos? Independientemente de que ya existiera o se crea como tal el antecedente del SARS-CoV-1 y todas las medidas que se tuvieron que llevar a cabo para poder generar la creación de los empleos, pues el gobierno también se ha visto limitado en el tema del recurso. Y hago una acotación, porque la mayoría de la gente piensa que es porque no se quiere invertir dinero, pero cuando se entrega el presupuesto, y como lo hemos platicado, que esto se debate en septiembre de cada año, pues vamos a hablar, mira, quiero mencionar esto, ¿por qué? Porque en el sexenio de Fox fueron 2 billones y fracción respecto al PIB de la deuda, que obviamente se tiene que pagar. Ahora, en el sexenio de Calderón aumentó a 5 billones y en el sexenio de Peña a 10 billones. Entonces, o se paga la deuda externa, o sea, es un poco complicado la forma de repartir el presupuesto de una manera eficiente. Pero me queda claro que también parte de lo que se realizó para la creación de empleos, aunque tal vez no era la figura principal, más que nada era poder atender la crisis sanitaria, es el tema de la contratación inmediata de gran personal médico. Más aparte también el tema de los jóvenes construyendo el futuro, que inició con muy pocos y posteriormente han ido aumentando. A la fecha, hoy son 1.800.000. Y todavía la secretaria del Trabajo y Prevención Social, pues espera que lo que resta del año se puedan incorporar 400.000 jóvenes más. Pues nuestro gobierno optó por el no endeudamiento ante la contingencia sanitaria, buscando revertir las consecuencias económicas de estas con sus propias reservas y sus propios recursos. Y ante la pandemia, ¿acaso se volvió necesario el modelo de outsourcing, Karina? De cierta forma, sí. No totalmente, bueno, considero que no totalmente, sino poco. Aquí en México tenemos, se hace mención de que se tiene como un sistema irregular, ¿sabes? ¿Por qué? Porque dentro de ello se ve como los abusos de los trabajadores, asimismo como violentados los derechos que vienen plasmados dentro de la Ley Federal de Trabajo. ¿Por qué menciono esto? Porque de cierta forma tenemos una empresa, un ejemplo, tenemos una empresa en donde casi todos tus trabajadores, del 90%, están con tu nómina de outsourcing y los demás no. Entonces, de cierta forma, por los recursos y demás, no se ve y sí se necesita como por medio de ese outsourcing, por lo mismo de lo que nos trae la pandemia. Miroslava, ¿tú qué opinas? Sin embargo, justamente la propuesta era fortalecerla y no generar una reforma que modificara y hasta suerte de cacería de brujas y por todos aquellos de los que habían de antemano
como que no se presumía la inocencia de que hubieran actuado de buena manera al momento de generar un mal outsourcing. En este sentido, me parece pertinente establecer que lo que la mayoría del grupo empresarial empezó pues, a estar en desacuerdo ante esta situación y esta reforma es que, por ejemplo, se comenzó partiendo de una línea mencionando que se iba a prohibir. Sin embargo, no está completamente prohibida, sino que es más bien enfocada hacia la especialidad de las personas que forman parte de la empresa. Y por otro lado, la cantidad de multas es diferente, es una naturaleza administrativa más que penal, aquí estará Cari para mencionarlo, y entonces las multas, al final de cuentas, si bien es cierto que van a ser consideradas en UMAS, también es cierto que inclusive pueden llegar por mucho a 4 millones de pesos como multa. Entonces, esto para una empresa grande podría simplemente ser un detalle más. ¿Y Alexander, se volvió necesario el outsourcing? Lamentablemente, aunque muchos defiendan que generaba empleos, no hacía valer verdaderamente los derechos de los empleados. A raíz de la aprobación de la ley del outsourcing, retomando parte de lo que mencionó mi compañera Miroslava en la ronda de preguntas anterior, referente al tema de la creación de empleos. Hay un histórico igual basado en estadísticas que maneja el IMSS, de contratación donde ha sido la máxima contratación real, hablando de plazas, para las personas, ya no precisamente por outsourcing, donde ellos ya pueden tener garantías de que van a recibir pues, prácticamente sus utilidades, van a tener mejores prestaciones, que lamentablemente el outsourcing, para eso, no quiero decir que para eso fue creado, pero prácticamente es con una forma de evasión fiscal, una forma de decir, pues nosotros no creamos, al no crear, no tenemos utilidades. Entonces, ¿qué es lo que te dan para utilidades? Digo, te lo cuento en experiencia de algún compañero que me iba a decir que trabaja para un banco, se me llegaron 200 pesos de utilidades porque soy parte del outsourcing para trabajar para el banco. O sea, hazme favor, yo me pongo a pensar ese tipo de cosas y que exista gente que realmente esté defendiendo el outsourcing, pues me queda claro que no está a favor de los derechos laborales de las personas. Ahora yo les quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo creen que se alentó la reactivación económica ante el índice de empleo en el 2020? Miroslava. Pues hubieron una cantidad de programas que le apostó el gobierno federal para poder incentivarlo, para poderla reactivar. Algo que me parece pertinente es primero establecer que sí hubo una reacción que pudo originar pues una serie de oportunidades para las microempresas, por ejemplo, como lo mencionaba anteriormente Alex, ¿no? Programas como Tanda de Bienestar, que le daba 25,000 pesos a empresas para que pudieran sufragar esos gastos, etcétera, otra cantidad de elementos. Algo que, por ejemplo, se estableció en un estudio llevado a cabo por la Organización Internacional del Trabajo es que una de las industrias más perjudicadas, además de la de manufacturera, también lo fue la de servicios de alimentos. Sí. Entonces, fue mucho el tema mediático que se dio cuando mencionaban que requerían que hubiera una reactivación y que pudieran abrir las puertas. Pero esta se vio reducida a un 25%. Yo pregunto, ¿cómo va un empresario a poder sufragar todos los gastos ocasionados de pago de servicios, etcétera? De la renta, porque esas cosas seguían consumiéndose. La renta nunca se dejó de pagar, son fijos, exacto. Exacto, Nunca se dejan con de pagar. solo el 25% de capacidad. Exacto. Alexander, ¿tú qué opinas? Pues fue un golpe directo a la empresa privada, el poder tener que sustentar todos esos gastos. Me queda clarísimo, eso no lo refuto. Pero el actuar de las mismas, o en su gran mayoría, del despido masivo y todo ese tipo de cosas, son las cosas que yo dejo muy hincapié de por qué se realizó. Y cómo algunas fingieron su propia quiebra para poder hacer un despido masivo y cosas así por el estilo. Pero bueno, eso nada más era como acotación al tema de lo que hablábamos de todos estos gastos que tuvieron que afrontar las empresas privadas. Todo lo que realizó el gobierno para poder reactivar la economía, pues podemos hablar específicamente sobre los créditos que efectivamente se realizaron, los apoyos que se dieron y también el adelanto de los mismos, de los apoyos que se generaron en el tema de los que son del adulto mayor. También el apoyo de las becas de los jóvenes construyendo el futuro. Y todo esto lo menciono, ¿por qué? Porque al final del día, aunque muchos refutan el tema de
de los apoyos sociales, lo que se generó aquí, hablando ya en un tema teórico, monetarista, económico, hablaré sobre el efecto del helicóptero del dinero, que lo menciona el economista Milton Friedman, donde él habla de subir en un helicóptero y aventar dinero a toda la gente para que así se incentive el consumo. Entonces, el poder generar y adelantar ese tipo de apoyos, pues generó que la misma sociedad estuviera en constante consumo, lo cual tampoco permitió que se mermara tanto el comercio y pudo funcionar la economía. Es como parte, o en un término muy general, todo lo que se llevó a cabo a través de este tipo de programas. Karina, ¿tú qué opinas? Considero, sí, efectivamente son muchos elementos los que alentó esta reactivación. Por ejemplo, lo voy a mencionar como muy rápido, sobre el Producto Interno Bruto, de cierta forma sí afectó, porque sí se vio que había una variación negativa que sí entra dentro de todo esto de la pandemia. Porque por todo esto de la propagación de COVID-19 se vio de cierta forma variable, no positiva, sino negativamente todo esto del Producto Interno. Asimismo, el confinamiento. Obviamente se ve un confinamiento, al momento de que uno ya no genera empleo, al momento de que uno ya no está trabajando, ¿cómo generamos otra vez esa activación? Sí, ahora sí que muchas cosas, muchos elementos totalmente ya no estuvieron acorde a ello de la sociedad. ¿Y ustedes qué opinan sobre lo que está haciendo el gobierno mexicano para recuperar los niveles de empleo? Los invitamos a participar en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y volvemos a Economía en Corto. Mientras que el desempleo global se sitúa en 3,4% de la fuerza laboral. La población desocupada joven ocupa 6,96% de la población económicamente activa para el grupo etario de 15 a 19 años, 6,93% para el grupo de los 20 a 24 años y 4,6% para las personas de 25 a 29 años. Por ende, los jóvenes tienen más dificultades para acceder al trabajo, como sucede en el resto de los países de la región. Estamos de regreso en Economía en Corto. En nuestro bloque anterior hablamos de las consecuencias inmediatas de la pandemia en el índice de desempleo en México. Como todos los países, México se encontró en una encrucijada de regresar a una nueva normalidad o mantener a sus gentes en sus casas. Tema que se manejó de forma satisfactoria hasta que llegó una segunda y posteriormente una tercera ola de contagios por la COVID-19. Complicaron nuevamente esta situación sanitaria en el país. Y ahora quiero preguntarte a ti, Miroslava, ¿cuál ha sido el costo-beneficio en tanto económico y en términos de salud de reanudar las actividades? Pues mira, de entrada, el cierre de más de 1 millón de microempresas es como uno de los datos más iniciales en cuanto a economía se refiere. También en cuanto a lo social, claramente el desempleo trae como consecuencia esta falta de recursos para poder tener inclusive al alcance pues elementos tan básicos como lo es la alimentación. ¿A qué me refiero con esto? Es un incentivo perverso de determinada necesidad de poder inclusive tanto incorporarse a un crimen organizado, como también incorporarse pues a delitos menores como robo, etcétera. Esto significaría que a nivel social, las personas que tendrían que buscar estos recursos lo harían seguramente por este tipo de elementos. Y es que para ello muestra un botón. Si bien es cierto que la mayor cantidad de los delitos de alto impacto se vieron reducidos durante el primer trimestre de la pandemia, también lo es el hecho de que, por ejemplo, delitos como homicidios dolosos aumentaron en su máximo. Entonces, se vieron reflejadas también varios aspectos de violencia intrafamiliar muy marcados, tales como el ejemplo de la profesora que nosotros pudimos identificar que estaba dando clases virtuales y fue amedrentada por su pareja y que ni siquiera le dio oportunidad de defenderse. Y este es tan solo uno de los casos mediáticos que se pudieron dar a conocer. Pero ¿qué hay con todos los demás que inclusive se vieron repercutidos a tal suerte que evidentemente trajeron como esta frustración y esta falta de cultura de pacificación para poder tener como mayor control de este tipo de aspectos? Karina, ¿reanudamos actividades muy temprano, muy tarde o justo en el tiempo? Es que hay pros y contras, dependiendo en qué espacio lo pongamos, porque a veces sí,
reanudar actividades tiene un mayor alcance. Pero a lo que voy es, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, antes de poder hablar del costo, beneficio, de salud y economía, antes de nosotros abarcar ese tema, tenemos que tener muy presentes de que vivimos en tiempos de incertidumbres. ¿A qué me refiero con esto? El saber costo, beneficio y políticas óptimas para la internalización de esta parte puede ser un poco compleja y un poco complicada. Sí hay restricciones, cabe resaltar que hay una restricción en las actividades económicas justificadas. ¿A qué me refiero con lo que estoy diciendo? Cuando nosotros tenemos un costo mayor a nuestro beneficio, es importante saber en qué momento reanudamos esas actividades, a lo que me estabas preguntando. Cuando nuestro costo es menor y es mayor nuestro beneficio, es cuando nosotros hacemos para reanudar nuevamente esa actividad, lo que nos está dejando más alcance a. Alexander, ¿tú qué opinas? Pues es una pregunta muy interesante en el sentido de que pensar si estamos en el momento justo de reanudar o no reanudar. Pues yo te puedo decir, Patricio, que hubo mucha gente que en realidad no se confinó. Hubo mucha gente que tuvo que salir todos los días a tener que ganarse el pan de cada día, si no, sus familias no comen. Entonces, yo no estoy en contra de un semáforo, ni mucho menos en el sentido de que exista un confinamiento porque es necesario. Evidentemente, esto previene en parte la propagación de este virus que atañe a la humanidad, pero la mayor parte de la población, en su mayoría, no puede darse cierto distanciamiento, cierto aislamiento. No lo puede realizar tan así que hubo mucha gente de decir, pues tú confínate porque tú tienes un ingreso, pero nosotros no. Exacto. Y eso, entonces yo puedo decir que más que estar en el momento exacto, puedo decir que es necesario. Aunque mucha gente ya desde cuando estaba afuera en las calles. Sí. Entonces, y no nos vayamos tan lejos, el tema de las propias elecciones. Pasamos de pasar a un verde y otra vez volver a seguir. Una tercera ola. Entonces, eso es un tema muy importante, pero esto yo creo que es algo que se debe debatir nosotros como ciudadanía, porque el político va a venir a decirte muchas cosas. Y si estás a favor o no, en contra, que si es el gobierno actual o que si es oposición, pero cuando se trató de tocar sus intereses, fue verde. Y todos salieron como si no hubiese pandemia. La única diferencia es porque traían un cubrebocas. Entonces, más que decirte si estábamos en el momento correcto, yo puedo decirte que es necesario. Es muy necesario porque si no, pues colapsa la economía familiar de muchas personas. Aparte de los despidos, hay muchas despedidas. Y para continuar, quiero preguntarles, ¿cuál es el costo social y económico del deterioro social por el desempleo, Alexander? Fíjate que a mí sí me genera mucha nostalgia, porque como lo comentó la compañera Miroslava y también la compañera Karina, pues nuestra sociedad ya tenía una precarización en el tema de salario, en el tema de empleos. Entonces, ese deterioro simplemente se agudizó. Agudizó llegar al punto de donde se habla de homicidios, de suicidios. Yo veo casi todos los días en las noticias que las personas se están ahorcando, se están suicidando. Y eso es un tema que evidentemente es por el tema del ingreso, de qué es lo que voy a llevar a la casa. Lo vimos en el crack del 29, mucha gente se suicidó al simple hecho de perder todo lo que tenía. Entonces, eso está generando tanto en la cuestión económica, en la cuestión también de seguridad, eso es evidente, me queda más que claro y compagino en ese sentido. Aunque la delincuencia tampoco descansa, lamentablemente, lo hemos visto. Entonces, es un costo grande, pero que al final del día ya existía. Ya existía, lo único que sucedió aquí, y retomo, porque esto sé que es un tema que ya se ha abordado anteriormente, el tema de la salud. Sí. Yo creo que el deterioro social más fuerte fue en la salud, porque no todos tuvieron el ingreso necesario para poder comprar un tanque de oxígeno. Miroslava, ¿tú qué opinas? También algo que me gustaría agregar es de que si, por ejemplo, para la Gran Depresión del 2008 nos llevó o se llevó a lo largo a nivel mundial 7 años recuperarse, ¿cuánto va a llevar, por ejemplo, esta pandemia?
Y es que las repercusiones, por ejemplo, ya que estamos hablando de sectores vulnerables, como lo es inclusive, y que lo mencioné al principio de las intervenciones, están los grupos vulnerables de las mujeres, jóvenes y personas con escolaridad limitada. Entonces, si vamos a atañernos, por ejemplo, a la audiencia joven, ¿cuál va a ser el índice de que pueda incorporarse a una formalidad si de entrada hay muchas empresas que quebraron? Y además, si sus competencias por la educación que se impartió durante este tiempo también no es la suficiente. Vamos a tener muchos obstáculos para poder darle pie a una experiencia que es muy requerida en la mayoría de los trabajos, pues, para los jóvenes. Entonces, definitivamente este sector va a agudizar todavía más las repercusiones que va a tener y habría que prestarle mucha atención para que entonces, yo incluyéndome, pudiéramos, pues bueno, más o menos sobrevivir de todo esto. Karina, ¿tú qué opinas? Dentro de este deterioro, no podemos dejar atrás nuestro marco regulatorio comercial. O sea, ¿por qué? Porque también tiene esto, se tendrían que reducir ciertos costos tanto para los establecimientos y funcionamientos de empresas y más de las empresas pequeñas. Considero que eso sería algo muy importante y para así, de cierta forma, hacer una estimulación. ¿Para qué? Para que no se vaya deteriorando, una estimulación de crecimiento justamente de las empresas. Ya en muchos países se ve como esta parte de la estimulación. Y me quedo contigo, Karina. ¿Qué medidas estructurales consideras apropiadas para favorecer el empleo? Ok, es imprescindible aplicar políticas fiscales y monetarias, definitivamente, pero siempre sin caer más bien, perdón por la redundancia, la caída precipitada que tuvimos con todo este COVID, sin esos antecedentes, sino ir más allá. Otra cosa de las estructuras sería una flexibilidad. Ok. Pensé sí. que ibas a... No, yo te entiendo, pero tú lo viste de una forma macro, ¿no? Ajá. Con políticas, pero ¿y de forma micro? Yo considero que la flexibilidad. ¿La flexibilidad? La flexibilidad, no tanto más allá de nuestra ley normativa, más allá de eso, la flexibilidad hacia con la empresa y hacia con el sujeto respecto a las necesidades, hacia el empleado. ¿Qué necesita tu empresa? ¿Qué necesita el empleado? Una relación de pares más o menos. Así es, ¿no? y un desarrollo más allá, un desarrollo local, justamente. Ok. Miroslava. Pues yo atiendo a la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo. Debería de haber un mayor diálogo tripartito, gobierno, empresas, empresarios y trabajadores, para poder a partir de ahí canalizar la mejor manera en la que todos se vean lo más satisfechos posibles y que además se atiendan a las necesidades para que entonces desde esa perspectiva pues se pueda de una manera integral poder consolidar y poder generar unos resultados más favorecedores para el crecimiento del empleo. Alexander, ¿tú qué opinas? Sí, es necesario pues, implementar políticas, evidentemente para apoyar a las micros, medianas empresas. Esto con la finalidad, porque al final del día son las que concentran la mayor parte del ingreso que recibe el país y también las que más emplean, más que las transnacionales. Y hablando que las transnacionales pues se llevan el dinero de nuestro país a otros. En la balanza comercial lo podemos ver, como tal no existe un crecimiento, vienen todos la justificación de que vienen a dar trabajo. Yo creo que por ahí va de primera instancia el tema por donde debe ir una política para fortalecer las nacionales, las propias empresas nacionales, concuerdo que debe existir verdaderamente un diálogo real entre un gobierno, empresas y en este caso trabajadores, que en este caso son los sindicatos. Pero también ahí existen alicientes que se tienen que tratar, evidentemente. Entonces es un cuento de nunca jamás, de nunca acabar, pero no es imposible de tratar. Sí. Entonces, por eso mismo es mi desdén hacia el tema del outsourcing, porque se incumplen muchos derechos laborales. Entonces, yo creo que por ahí se debe de empezar, principalmente fortaleciendo el propio mercado nacional. Ok. Ustedes acaban de escuchar la opinión de nuestros ponentes. Ahora, díganos, ¿su entorno familiar se ha visto afectado por la falta de empleo? Cuéntenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Volvemos. La tasa de desempleo en México cerró junio en el 4% de la población económicamente activa,
un nivel que se acerca al 3,5% que registraba antes del COVID-19. No obstante, una de las cicatrices que dejó la crisis es un empleo incluso más precario de lo que era. Las estadísticas muestran que la población económicamente activa fue de 57,4 millones de personas en junio de 2021. Es decir, que 6,5 millones de personas han retornado al mercado laboral tras más de un año de pandemia, pero todavía queda 1 millón que no se ha reincorporado. La ocupación informal en 2021 tiene una tasa del 55,4%, 2,3 puntos más que en 2020. Esto significa que unos 30,5 millones de personas no cuentan con un empleo formal. En general, las personas que trabajan por cuenta propia están mucho más expuestas a riesgos laborales y sociales, particularmente a una escasa cobertura de la seguridad social, que es obligatoria para los trabajadores subordinados y asalariados, pero totalmente voluntaria para cuentapropistas. Hemos estado hablando de las consecuencias de la COVID-19 en el desempleo en México. En este último bloque hablaremos de las posibles soluciones estructurales para la recuperación laboral en México. Ahora quiero preguntarles, Karina, quiero empezar contigo, ¿cómo mantiene la economía informal al sistema económico post-pandemia? Ok, primero que nada es importante mencionar que indudablemente se necesita una inversión, es un elemento muy importante para tener un crecimiento a mediano, corto y largo plazo. Posteriormente, dentro de esta parte, ¿cómo se mantiene? Ejecutando proyectos de infraestructura productiva. Aquí es donde el gobierno, de cierta forma, también entra con reduciendo costos logísticos enfocados a una productividad y enfocados a un crecimiento. Porque ya se ha visto que en muchos países ya hay aumento de informalidad. ¿Por qué? Porque ya los mercados libres ya tienen como esa forma, más bien ya saben cómo hacer esa formulación de ciertas políticas. Miroslava, hay 31 millones de mexicanos trabajando en el sector informal en México. 10 millones más que el año pasado. Entonces, algo está haciendo mal para que más mexicanos entren al sector informal de nuestra economía, ¿no? La primera son los requisitos que se piden para poder formalizar. Y evidentemente la falta de credibilidad institucional para con la fiscalización. Y por otro lado también lo es el costo. Para una empresa pequeña, claramente estas obligaciones obrero-patronal son muy difíciles de poder absorber. Entonces, me parece que está centrada en esas dos principales razones. ¿Qué medidas son necesarias para formalizar el empleo informal? Eso que acabas de comentar, digo, no creo tener como tal una respuesta, porque yo creo que el día que creen una verdadera estrategia se va a ganar el Premio Nobel de Economía, porque es muy complicado que la gente de verdad quiera, salvo que le sigas condenando el tema del pagar impuestos y todavía les estés dando otro tipo de incentivo, probablemente la gente acceda a poderse formalizar. Que aún así existe también un conteo, ¿no?, de las personas que tienen ciertos negocios para poder llevar a cabo pues, este tipo de comercio. Miroslava, ¿tú qué opinas? Me parece que definitivamente también tiene que ver, pues ya establecí las necesidades o lo que repercute para que no se formalicen. Y a lo mejor también algo que podría resultar bastante interesante es la credibilidad institucional. Sí. Las personas no quieren pagar impuestos porque ven que los servicios públicos no son los más eficientes. Entonces todo esto se vuelve un ciclo vicioso en el que no pago porque no tengo lo que debo y no tengo lo que debo porque no pago. Entonces la recaudación al final del día pues sí es un tema bastante complejo que incluso me parecería apropiado asesorar pues a las personas que tuvieran este ánimo de emprender, porque no es para menos. Incluso, muy orgullosa me siento, 5.2 millones de mujeres son emprendedoras en México y estas le dan el 89% de empleos a otras que también están queriendo encontrar esta forma de poder pues darle frente a esta pandemia. Pero tiene que haber una medida, ¿no?, para tratar de sacar a esa gente de la informalidad y meterla a la formalidad, ¿no crees, Karina? Sí, considero que puede haber como un reforzamiento dentro de unas reformas dentro de las competencias digitales, tanto cognitivas, no cognitivas. Podemos adentrarnos un poco más si hablamos
apoyar justamente a las personas. ¿Para qué? Para que tengan ese crecimiento. No tienen esa empresa, pero uno, brindarles ese apoyo y más a las personas que quedaron en pobreza con todo esto que vino de la pandemia del COVID-19. Claro, pues como ha quedado a la vista de todos, la pandemia ha provocado mayores índices de informalidad. Por ello, les quiero preguntar, ¿cómo puede el gobierno volver a ser atractivo el empleo formal y así captar mayores contribuyentes, Miroslava? A ti que te encanta el tema de la contribución de impuestos. En primer lugar, credibilidad institucional, ¿no? Habría que entonces analizar la perspectiva de cómo es que el ciudadano de a pie puede considerar que realmente sus impuestos están viéndose reflejados en su realidad Exacto. pronta. Sí. Después de ello, me parece que un segundo paso sería la flexibilización al momento de tener este acompañamiento para empresas que se quieran formalizar, porque a veces por no entender prefieren dejarlo También es muy ir. burocrático. Exactamente. Hay demasiadas trabas para llegar a la A formalización. eso voy también, Sí. la digitalización de trámites, Sí. utilizar la tecnología a nuestro favor para no tener que estar, para un comerciante es muy importante cada segundo, Sí. porque en ese segundo estaría traduciendo en ganancias. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de situación burocrática, pues tampoco, y por pandemia, no va a ser algo que pueda traducirse en buenos resultados. Y estarse formando afuera de una dependencia 4 horas para que un servidor COVID. público Sol. lo atienda, esas 4 horas puede ser la comida de su familia, Exacto. ¿no? Entonces, o sea, Alexander, ¿tú qué opinas que debe hacer el gobierno? Estoy de acuerdo que debe existir incentivos, me queda claro. Me queda claro también que se deben reducir tal vez ciertos trámites que se están haciendo, se están realizando, se están disminuyendo el tema de la burocracia. Pero también me queda claro que también se ha endurecido un poco este tema del trámite de entrar a la formalidad. Más que nada, no como trabajador, porque yo creo que aquí hay que definir dos cosas. Una cosa es el trabajador y otra cosa es el que está creando una micro o mediana empresa. Entonces, en el tema de las microempresas, me queda claro, y era un tema que yo platicaba con una amiga en algún momento, ¿qué es lo que realizan? Tú perteneces a una empresa, pero en realidad estás adscrita a otra empresa que es la que te paga. Y cada cierto tiempo, ¿qué es lo que realizan? La dan de baja, crean otra y ahora te vuelven a pagar. Según tú sigues siendo de la misma empresa, pero en realidad te está pagando otra. Y así se van. Pero esto es con el tema de la cuestión de evasión fiscal. Y Karina, ¿tú crees que es posible hablar de un área de oportunidad, puede ser empezando desde cero, para reestructurar la economía formal en México a través de una capitalización de este empleo informal? ¿Informal? Sí, no, o sea, fortalecer el empleo ok. formal captando a la gente del empleo informal. Sí, indudablemente. Sí se puede, obviamente teniendo, como ya se habían mencionado anteriormente, unos sistemas y esquemas de productividad. ¿Por qué? Porque necesitamos, para que lo que necesita la formalidad necesita un crecimiento económico, porque ese mismo crecimiento económico reduce de cierta forma la informalidad. Claro, a veces persiste la informalidad aunque tengamos un crecimiento fuerte, pero Sí. creo que podemos atacar justamente en ese punto. Concuerdo con como lo dicen nuestros compañeros, Miroslava y Alexander, son elementos muy importantes para nosotros empezar de cero y volver a captar esa parte de la formalidad, pero considero que es aún más fuerte un crecimiento económico para reducir, si queremos, en este caso, la informalidad. Miroslava, ¿tú qué opinas? Pues tenemos que identificar que la consecuencia de la naturaleza de de la informalidad es que solo existe si existe también formalidad. Exacto. Porque entonces no tendría clientes a quien poderle ofrecer sus servicios o productos. Entonces, en este sentido, a lo mejor desmitificar la idea de que mientras más formalidad haya, mucho más nos va a ir mejor, creo que es algo bastante peligroso de afirmar, ¿no? Está muy Entonces, interesante. en ese sentido, reestructurar y volver a comenzar de cero también me parece una labor que cuánto nos podría tardar. Es Tan titánica. solo la reforma del outsourcing, ¿no? Tiene un tiempo de 90 días para poder incorporar sus lineamientos y que además otorgaran una prórroga, si tanto les importaba la evasión fiscal, ¿para qué dar prórrogas? En fin, sí me parece apropiado determinar el hecho de que podríamos fortalecer las áreas de oportunidad con base en esta pandemia.
qué es lo que encontramos como necesidades y entonces a partir de ahí hacer el estudio correspondiente en temas de fiscalización, ser un tanto más flexibles, no con las empresas que tienen muchas ya maneras, inclusive poder tener un cuerpo de abogados para poder identificar cómo defenderse, sino más bien para aquellas que van comenzando. Si también se ha querido apelar a una cuestión de fortalecer el mercado interno, el mercado local, pues también partir de ahí, partir de cuáles son precisamente las necesidades de estas para poderle dar cabida y darle seguimiento. Alexander. ¿Me repites la pregunta? Sí, o sea, si es posible hablar sobre una economía, digamos, nueva, incorporando a la gente que está en la economía informal a la formalidad. O sea, suponiendo que todos los que se encuentran en la informalidad pasaron al tema formal. Si es posible. Yo no lo creo, o tal vez en un futuro muy lejano ya en el tema de globalización, pero al menos todavía en México hay mucho que plantear. Mucho, mucho. Tan así que uno de los principales factores donde se ve la informalidad es el metro. Es el metro. Ahorita, que también es parte de la resistencia y estoy a favor del trabajo que están llevando a cabo, pues es el grupo de mujeres que ahorita están haciendo resistencia dentro del metro y tienen sus puestos. Que para muchos pensarán, pues es un tema de informalidad, para otros es un tema de molestia, no lo sé. O sea, desde ahí viene que replantear cómo poder incorporar y brindarles el apoyo para que ellos puedan generar su propio ingreso. Entonces yo sí veo complicado un escenario. Yo creo que pensar en eso es más un tema de recaudación que de beneficio para las propias personas que se incorporen a la formalidad. Okay. Ese es mi punto de vista. Sí lo veo complejo. Ahora les quiero pedir a los tres unas muy breves conclusiones sobre el tema que abordamos hoy. Quiero empezar contigo, Alexander. Sí, ahora sí que siendo muy concretos, solo puedo decir que falta mucho por replantear. Invertir mucho, obviamente, en la economía nacional, apoyar al la micro y mediano empresa, formar también los vínculos necesarios con todas las empresas que ya se encuentran para seguir fortaleciendo al empleado, para que se puedan hacer valer sus derechos y se pueda mejorar el salario y ya no sigamos viviendo esta precarización que simplemente pues, ha optado a mucha gente hasta por migrar. Miroslava. Me parece que en sí el tema de desempleo es bastante técnico y puede esto alejar de la participación ciudadana, del entendimiento y poderse ver involucrado en el mismo. Por lo tanto, me parece muy apropiado que si vamos difundiendo este tipo de como elementos sustanciales que van a formar parte de nuestra vida a largo plazo, es menester poder seguir estableciendo cómo es que las repercusiones van a ser para todos y por lo tanto la integración de todos también es muy, muy sustancial. Poder apreciarlo y poder involucrarse me parece como participación ciudadana algo muy elemental porque es a partir de ahí donde se le puede pedir al gobierno, ¿no?, poder establecer las medidas suficientes para las necesidades de todos. Karina, conclusiones. Y con todo esto que hemos estado comentando, nos damos cuenta que más allá de que estamos pasando una crisis sanitaria, estamos pasando una crisis económica. O sea, una crisis en donde abarca toda esta parte del desempleo. Es un tema muy complicado. Yo creo que aquí en estos momentos es donde una vez más la pandemia nos pone a prueba. Pone a prueba qué tan bien estamos estructurados, tanto empresas como demás, que también tienes estructurado tu esquema. Entonces yo creo que podemos empezar como a ver ese tipo de situaciones. Gracias. Pues hoy hemos hablado de pandemia y desempleo en México. Agradezco la presencia de Miroslava, de Karina y de Alexander. Esperamos haber sido lo suficientemente claros, profundos y propositivos aquí en Economía en Corto. Yo soy Patricio y los espero con mucho gusto en la siguiente emisión. Hasta entonces.